Un saludo desde Caracas, Venezuela, en esta nueva oportunidad para profundizar en las noticias más relevantes de América Latina y el mundo. Hoy es noticia Venezuela. La nación suramericana pudo reasentarse como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese a la intensa campaña mediática y de presión de algunos gobiernos de derecha para impedirlo. Paralelamente, en la nación suramericana fueron excarcelados un grupo de privados de libertad gracias a los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional entre el gobierno y la oposición. Es noticia también Bolivia, el proceso electoral entra en cuenta regresiva y para garantizar este proceso electoral ya se están activando las mesas electorales y también las autoridades para garantizar la tranquilidad y transparencia de estos comicios. Y es noticia también Cuba, una leyenda de la danza, Alicia Alonso, falleció a los 98 años de edad y es la oportunidad para que los cubanos y del mundo le rindan tributo. Comenzamos de inmediato en la presente edición de Es Noticia. Es noticia Venezuela. Esta nación suramericana logró mantener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Costa Rica en las elecciones celebradas este jueves en la Asamblea General de Naciones Unidas. Los 193 Estados miembros de la organización internacional decidieron los dos puestos de América Latina y el Caribe ante el Consejo de Derechos Humanos. Venezuela y Brasil resultaron electas miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en representación de América Latina y el Caribe. Con 105 votos a favor, se aprobó la representación de Venezuela en ese organismo durante los próximos 3 años. Esto, pese a la campaña de desprestigio emprendida desde gobiernos de derecha de la región y organismos no gubernamentales. Costa Rica se postuló a último momento y quedó fuera tras obtener solo 96 votos a favor. En la jornada, los 193 estados integrantes de la ONU renovaron 14 de los 47 escaños del Consejo, organismo que vela por el buen funcionamiento del Sistema Mundial de Protección a los Derechos Humanos. Número de miembros presentes y votantes, 193. Mayoría necesaria, 97. Número de votos obtenidos por cada Estado miembro. Brasil, 153. Venezuela, República Bolivariana, 105. Costa Rica, 96. El embajador ante la ONU, Samuel Moncada, se hizo eco del beneplácito de la reelección de su país, agradeció la solidaridad mundial y se comprometió a corresponder como miembros responsables de la comunidad internacional. Ya, acabamos de salir de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, celebrando la gran victoria del pueblo venezolano, de la patria, sobre todos aquellos que querían colonizar. El enclave colonial ha sido derrotado. Es una gran victoria para Venezuela. Venezuela entra al Consejo de los Derechos Humanos, pero sobre todo Venezuela libre y soberana es reconocida por el mundo. Le hemos dado una lección a todos aquellos que creen que pueden colonizar a Venezuela. Hoy le decimos fracasaron, devuelvan todo lo que se robaron y Venezuela es libre. Eso es lo que le decimos. Por su parte, el canciller Jorge Arriaza denunció a Estados Unidos como el principal impulsor de guerras y violencia en el mundo y autor del bloqueo que pesa sobre Venezuela y que se traduce en la violación de derechos humanos de su pueblo. Estados Unidos obstaculizando la diplomacia bolivariana de paz. Pero ahí tiene el resultado también. Estados Unidos y el Departamento de Estado sirvan
estos hechos como lecciones para la soberbia y la arrogancia del unilateralismo. El multilateralismo le ha dado una gran respuesta. Los mismos gobiernos hegemónicos e injerencistas que rechazaron la elección de Venezuela celebraron la designación de Brasil, un país cuyo gobierno alaba los tiempos de dictadura militar. En paralelo, el fiscal general venezolano Tarek William Saab anunció este jueves la excarcelación de 24 ciudadanos y políticos que estuvieron implicados en las protestas ocurridas en el país durante los años 2014 y 2017. Esta acción forma parte de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional, entablada con un sector de la oposición. Una solicitud expresa de la Mesa de Diálogo Nacional para atender el acuerdo número 3, que como sabemos tiene que ver con la revisión de medidas que puedan tener a bien lograr la excarcelación de ciudadanos privados de libertad por acontecimientos ocurridos durante los años 2014, 2017 y sucesivamente. Una vez más, el mundo reconoció el compromiso del gobierno de Venezuela por preservar la paz de la nación y las medidas aplicadas para evadir el bloqueo ilegal impuesto sobre el país sudamericano. Y nuestro corresponsal en Venezuela nos actualiza sobre estos hechos que son noticia hoy en esta nación suramericana. Conversamos con Leonel Retamal. En las últimas semanas se presentó la candidatura de Costa Rica patrocinada por Estados Unidos con el fin de torpedear la candidatura de Venezuela en este Comité Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, 105 países dieron el voto para que Venezuela entre a integrar este consejo. Esto tiene que ver con una política constante de diplomacia bolivariana, como ha sido llamada aquí en Venezuela, una diplomacia de paz, que pone por delante las estrategias de diálogo multilateral. Lo hemos venido viendo, lo hemos visto ya durante este año en la reunión de países no alineados y todas las instancias multilaterales que ha podido intervenir Venezuela en Naciones Unidas, denunciando precisamente el injerencismo de parte de Estados Unidos, las presiones que ejerce sobre otros países. Y sin embargo, las autoridades venezolanas calificaron esto como un triunfo, como una bofetada a las intenciones de Estados Unidos de querer excluir y aislar a Venezuela. La participación de Venezuela en este consejo va a ser por 3 años, es un consejo que consta de 47 miembros y Venezuela ha dicho que llevará a esta instancia su trabajo en protección social, en defensa de derechos humanos con una mirada integral, es decir, una concepción de los derechos humanos que defiende derechos políticos, también derechos sociales, culturales, económicos y con una línea de protección social para el pueblo venezolano. Eso es lo que informó durante la mañana el canciller Arreaza. Durante la tarde ya hemos visto reacciones de un indignado, por ejemplo, Mike Pompeo, diciendo que esto es una vergüenza para Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos se salió de este Consejo de Derechos Humanos el año 2018. Entonces hay ciertas contradicciones ahí que quedan en evidencia frente a una estrategia para Estados Unidos que no dio resultados. A la par, también durante la jornada aquí en Venezuela conocimos información de parte del fiscal general Tarek Saab, quien fue parte de una reunión con integrantes de la Mesa del Diálogo Nacional, sectores de la oposición, el fiscal y también sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela y sectores del gobierno, quienes avanzaron en uno de los puntos de la mesa de diálogo que se creó aquí en Venezuela el pasado 16 de septiembre. A un mes de la conformación de esta mesa se avanzó en el punto específico de excarcelación de presos que están siendo investigados o que tienen procesos abiertos por su participación en escenarios violentos y de intentos por la fuerza de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Es parte de los acuerdos políticos que se están desarrollando y a la fecha, en este mes de trabajo, ya fueron liberadas 29 personas. Se anunció que para hoy serían 24, se suman a otros 5 ya que comenzaron durante este mes y desde el año 2017 hasta la fecha, como parte del trabajo de la Comisión por la Verdad y la Justicia, se han liberado 222 personas
en una señal, como dijo el fiscal general, de que Venezuela está por el diálogo, está por la paz, pero que sin embargo estará en contra de cualquier mecanismo de generación de violencia o de golpe de Estado o de terrorismo, incluso como fue el caso del magnicidio frustrado que sufrió el presidente Nicolás Maduro el año pasado. Así que eso es lo que está aconteciendo aquí en Venezuela, una jornada bastante movida con estas dos noticias de impacto internacional. Rolando. Gracias, Leonel, por estas precisiones y es momento entonces del análisis y para eso ya nos acompaña en nuestro estudio el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Julio Escalona. Bienvenido a Televisión. Quédese sentado, no hay problema. También ex embajador alterno de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo interpretar, diputado, esta victoria que tiene hoy Venezuela de retener ese asiento en la organización, en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar incluso de la campaña mediática, de la presión de determinados gobiernos que forman parte de la Asamblea General de la ONU? Bueno, es que el chavismo en Venezuela tiene un decir, ¿no? O sea, que el que se mete con el chavismo se seca. Y esto nacionalmente tiene también ese significado. Ahora, internacionalmente es muy importante, uno porque significa que Venezuela no está aislada y que el gobierno de Estados Unidos, con todo su poder, no ha podido sacar a Venezuela del escenario internacional, sino todo lo contrario. Venezuela cada vez juega un rol más relevante en la escena mundial y lo juega, entre otras razones, porque la mayor parte de los estados conviene, acepta y está de acuerdo con que la presencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos es una garantía para todos. Todo lo contrario, Costa Rica, con todo respeto, es un gobierno sometido a la política de Estados Unidos. Entonces, no va a representar ahí una posición de equilibrio. Y particularmente en el tema de los derechos humanos hay que representar cierto equilibrio, pero representar la justicia también. Y Venezuela representa ambas cosas. Pues. Un país con equilibrio político, con el equilibrio diplomático, pero sin duda consecuentemente defensor de los derechos humanos y de la justicia. Pues. Son 193 países en la Asamblea General de la ONU, 105 votan por Venezuela. Costa Rica presenta la candidatura días antes de esta elección, apenas el 3 de octubre, para intentar torpedear esa elección en un escenario en el que el multilateralismo está en entredicho por las acciones precisamente de las potencias, de las principales potencias del mundo, las potencias imperiales. ¿Qué significa realmente esto que la mayor parte o una parte considerable de esa Asamblea General vote por Venezuela, tenga esa confianza? Bueno, ya te adelanté algo. O sea, esto expresa un reconocimiento, ¿no?, a la política de Venezuela, no solo en el mundo, sino una política como Estado soberano y como Estado defensor de los derechos humanos y, como dije, defensor de la justicia. Pero esto tiene un trasfondo más profundo. El poder mundial, y yo sostengo que dio un golpe de Estado el 11 de septiembre de 2001, cuando el derrumbe de las Torres Gemelas, un golpe de Estado contra la paz, los derechos humanos, la convivencia. ¿Por qué? Porque precisamente a raíz del derrumbe de las Torres Gemelas se inicia la campaña contra el terrorismo. Esto fue aprovechado precisamente para saltarse toda la legalidad internacional. Y el Congreso de Estados Unidos se declaró en Congreso Mundial para aprobar leyes antiterroristas que les dieron carácter supranacional. Y esas leyes violan flagrantemente los derechos humanos, la paz, la democracia, y precisamente entonces en el mundo se impone un statu quo de negación de todas esas conquistas que hizo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Está la Carta de Naciones Unidas, está la Corte Penal Internacional, y una serie de instrumentos para la defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos. Hoy día el poder mundial es contrario a todas estas regulaciones porque son las que le atan las manos. Y nosotros precisamente defendemos esa legalidad porque esa legalidad protege a la humanidad. Entonces las fuerzas contrarias a la humanidad quieren destruir todo eso. Entonces
hay un proceso, que hay que tomar conciencia de eso, de que en el mundo se está tratando de desmontar toda la estructura jurídica, política, que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que entonces abre la Carta de Naciones Unidas, como te dije, la Corte Penal Internacional, toda una serie de instrumentos jurídicos que comenzaron a proteger a la humanidad del fascismo. Hoy día, en un renacimiento del fascismo, es lógico que el fascismo esté en contra de todas esas instituciones que garantizaron después de la Segunda Guerra Mundial un periodo de paz, un periodo de relativo respeto a los derechos humanos, y eso es lo que estamos enfrentando hoy. Yo digo esto porque, como te sucedió en el mundo entero, es importante que todos los pueblos sepan que estamos enfrentados a esa situación. Hay un desmontaje de toda la estructura jurídica, política, social, que el mundo, que la humanidad conquistó después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota contra el fascismo. Entonces ahora hay un proceso de restablecimiento del fascismo. Entonces, por supuesto, hay un periodo de lucha, de destrucción de esas conquistas que la humanidad alcanzó. Y en medio de ese escenario, las autoridades de Venezuela calificaban este hecho como una victoria histórica, decían, pero veíamos también las reacciones de representantes del gobierno de Estados Unidos que decían que este era un día negro. Medios de comunicación insisten en que Venezuela se violan los derechos humanos. ¿Cuál es su lectura? Bueno, es un día negro para ellos, porque precisamente querían colocar una pieza que es servil a ellos, que es el gobierno de Costa Rica, para que los acompañen todas las agresiones contra la democracia, la paz, la soberanía, porque hoy día cada país soberano, o sea, digno, que se respeta, es un enemigo para Estados Unidos. Por eso gana Venezuela, porque Venezuela respeta la garantía de que eso se siga cumpliendo, que se respete la soberanía de los estados, la libre determinación de los pueblos, en fin, que se garantice esos derechos que fueron conquistados precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y se han ido fortaleciendo. Y como te digo, hay ese proceso de desmontaje de esa estructura jurídica que se crea. Entonces es un día negro para Estados Unidos porque precisamente es un freno a esa política expansionista, guerrerista, agresiva, y por supuesto eso les causa frustración, ¿no? El problema de fondo es ese, que es una política contra los pueblos, contra la humanidad, y esa política surgió una derrotadora, que es lo que es el triunfo de Venezuela. Venezuela representa para el mundo algo totalmente diferente a eso que la propaganda estadounidense distribuye en el mundo, y no lo puede imponer, porque nadie puede tapar el sol con un dedo. ¿Cuál sería entonces el papel que podría desempeñar Venezuela en ese puesto que mantiene ahora en el Consejo de Derechos Humanos? Afortunadamente Venezuela no tiene que improvisar. Venezuela ha estado ahí, ha combatido al lado de todos los pueblos del mundo, y Venezuela en un puesto como ese le corresponde seguir jugando el papel que ha representado para los pueblos del mundo. Es decir, hoy hay una fiesta en los pueblos del mundo y por supuesto hay una frustración en los grandes representantes del fascismo internacional, que esto representa una derrota para ellos y le da o le sigue dando a Venezuela la oportunidad de seguir representando la soberanía, la libre determinación de los pueblos, el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia. Por eso está Venezuela ahí y por eso ha estado ahí. No es que ahora se vaya a descubrir que Venezuela tiene esa política. Venezuela gana hoy porque ha sido perseverante en la defensa de esos principios. Llama la atención también que esto ocurre precisamente este jueves, cuando paralelamente acá en Venezuela se dan a conocer nuevos pasos de la mesa de diálogo nacional entre el gobierno y algunos sectores de la oposición, y se han producido algunas liberaciones de personas que estaban retenidas de su libertad. ¿Qué mensaje estaría dando este episodio que también se da a conocer? Eso, por una parte, es una muestra de valentía de parte del gobierno de Venezuela, ¿no? Y de seguridad en lo que el gobierno está haciendo. El gobierno ha tomado el camino de la paz, de respeto al ser humano. Entonces, este es un paso en esa dirección. Y digo que es muy audaz porque muchas de las personas que están siendo puestas en libertad son personas que han cometido crímenes, personas que han agredido. Y sin embargo, el gobierno tiene la confianza de que puede controlar esta situación y que no le tiene miedo a que estos sectores hagan política si quieren hacer política. Ahora, estoy seguro
de que los cuerpos de seguridad van a estar muy atentos a la política que desempeñan estos señores que salen a la calle, que bueno, los felicito. Ahora tienen que cumplir con la ley. Esa ley que violaron, pero que sin embargo los ha perdonado, ahora tienen que cumplir con eso, ¿no? Y si no cumplen, pues no sabrán cuáles son las consecuencias. Esta semana ha sido muy prolífica en noticias acerca del balance de esa mesa de diálogo nacional con con un primer recorrido, revisión de lo que ha sido este primer mes en su criterio como constituyente. ¿Cuál es su valoración del Estado, más allá de este aspecto puntual de la Comisión de la Verdad y la Justicia y de estas deliberaciones en cuanto a lo que ha representado esta mesa de diálogo nacional durante su primer mes de labores? Bueno, fíjate, tiene la virtud de que está actuando en oposición a los sectores de la derecha radical, fascista, que se opone precisamente a esto, ¿no? A esa posibilidad de diálogo y de paz. Porque los sectores radicales de la oposición venezolana, lo que les conviene es la violencia, lo que les conviene es el irrespeto a las garantías constitucionales. Entonces el gobierno los viene derrotando porque no han podido lograr sus propósitos, que es recuperar la violencia en Venezuela. Ellos representan la violencia, enemigos de la paz, enemigos de la convivencia democrática. Y el gobierno bolivariano, en los 20 años, casi 20 años en que ha transcurrido, ha demostrado todo lo contrario. Porque en Venezuela hay paz y hay democracia, precisamente porque el presidente Chávez y el presidente Maduro hoy han dado esa garantía. Y el chavismo ha seguido ganando elecciones porque para el pueblo venezolano en un periodo tan difícil como este, o sea, no hay duda, el pueblo venezolano está siendo severamente golpeado, ¿no? O sea, hay una crisis en el plano de los alimentos, los precios elevados, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Sin embargo, ese pueblo persevera respaldando al gobierno bolivariano porque sabe que pese a estas dificultades, el gobierno está haciendo esfuerzos por tratar de garantizar la paz en Venezuela. Gracias, diputado, por acompañarnos, por su tiempo, por sus reflexiones. No, y es hora entonces de hacer una pausa y al regreso estamos analizando la situación en Bolivia. Llega a un punto culminante el proceso electoral en ese país y desde las 0 horas de este jueves ya entró en vigencia el silencio electoral para que los ciudadanos puedan reflexionar sobre su voto de cara al próximo domingo. Ya regresamos. Y es noticia Bolivia, desde las 0 horas de este jueves entró en vigencia el silencio electoral de cara a los comicios generales del domingo 20 de octubre. Ya en cuenta regresiva, el Poder Electoral y las Fuerzas Armadas afinan detalles para garantizar el desarrollo de este proceso democrático. A 72 horas de los comicios generales y como lo establece la ley, el país entró en el período de silencio electoral. Desde las 0 horas de este jueves está prohibida la difusión de campaña y propaganda electoral. Ninguna de las 9 organizaciones políticas deben emitir mensajes que soliciten el voto, promuevan las candidaturas, difundan ofertas programáticas o se refieran a los partidos políticos participantes por ningún medio de comunicación. Las redes sociales de los candidatos también serán supervisadas. El Tribunal Supremo Electoral activó 5 mecanismos tecnológicos y logísticos para dar fiabilidad al proceso electoral. En primer lugar, se puso en funcionamiento un sistema informático de cómputo. A ello se suma el Sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares, TREP, para el mismo proceso. El tercer elemento responde a la designación y capacitación de jurados, que tendrán como tarea resguardar el voto en las mesas durante la jornada del sufragio.
Además, se contará con la presencia de delegados políticos y de la ciudadanía, así como de observadores internacionales durante toda la jornada. Finalmente, se puso en marcha una auditoría concurrente que resguardará las actividades propias del TRP y el cómputo a fin de detectar irregularidades o posibles errores e inclusive cortar amenazas de hackeo desde dentro o fuera del sistema electoral. Para garantizar la tranquilidad durante la jornada, las Fuerzas Armadas desplegarán a 11.171 efectivos en todo el territorio nacional, mientras la policía movilizará a 17.871 efectivos y dispondrá seguridad para los tribunales electorales departamentales hasta un día después de la jornada de votación. Más de 7 millones de personas están habilitadas para votar este 20 de octubre. Los bolivianos acudirán a las urnas electorales para elegir a 352 autoridades nacionales, presidente, vicepresidente, además de 36 senadores, 130 diputados y 9 representantes ante organismos supraestatales. Y de inmediato nos vamos a La Paz, Bolivia. Allí está la conductora habitual de Es Noticia, Tatiana Pérez. Saludos. Cuéntanos lo más reciente del panorama electoral y los elementos de análisis de la jornada. Tatiana. Querido Rolando, un placer estar contigo, con toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo, que estemos donde estemos, siempre nos sigue, pero qué bien avanzas tú con Es Noticia. Y bueno, nosotros desde La Paz, con mucho frío, pero también con mucha tranquilidad. Bien, el resumen anterior daba cuenta de lo que hace, las actividades que avanzan por parte del Tribunal Supremo Electoral. También es importante destacar el papel de los observadores internacionales, más de 230, de la OEA, de la Unión Europea, de la Cancillería Británica. Bastante interesante, de hecho, de distintas partes de América Latina y el mundo, y esto tiene mucho que ver con la tensión política que se ha generado entre el MAS, el partido de gobierno que va ahora a la contienda electoral, y la oposición, porque de manera permanente, primero, han tratado de deslegitimar a la propia autoridad electoral, y segundo, han dicho por distintas vías, en esta oportunidad, por ejemplo, referentes políticos en Potosí o en Tarija, que si el resultado es favorable al presidente Evo Morales, no reconocerán ese resultado. En este panorama te propongo, y a ti, a toda nuestra audiencia, entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Farid Rojas, es doctor en Ciencias Jurídicas, analista político, profesor universitario. Profesor Rojas, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, para mí un gusto estar en Telesur y bueno, bienvenida a Bolivia. Muchísimas gracias, profesor. Vemos algo sobre lo que yo quiero pedirle primero una radiografía. De manera sintética, Bolivia, como en todas nuestras naciones de América Latina, es una nación en varias naciones, es muy diversa. Políticamente, ¿esto cómo se expresa para esta jornada? Bueno, la condición plurinacional con la cual Bolivia accede después de la Constitución del año 2009 establece una serie de reglas democráticas muy curiosas. Entre ellas, por ejemplo, por primera vez en la historia de nuestro país hay una institución que es la segunda vuelta, algo similar, es muy parecido al balotaje, tiene algunas diferencias, pero es bastante similar, una segunda vuelta, y además una condición. El candidato que gane tiene que hacerlo bajo las siguientes condiciones: o 50% más un voto, o más del 40% más un voto, pero con la condición que le lleve 10% al segundo, ¿no? A la segunda fuerza. De lo contrario, se habilitaría esta segunda vuelta entre los más votados. Pero a la vez se elige al órgano legislativo. Mitad de los diputados son uninominales, la otra mitad son plurinominales, es decir, hay un mecanismo proporcional mediante el cual no solamente están presentes las mayorías, y bueno, el Senado sí es proporcional, se divide conforme a la cantidad de votos en cada departamento. Los diputados son representación poblacional, los senadores son representación territorial. Y estas reglas son inéditas. En primer lugar, porque si uno repasa la historia política de este país, es recién con Evo Morales que se tiene una votación tan grande, tan amplia, que sobrepasa el 50% en 3 elecciones, ¿no? Y bueno, esta elección es posiblemente una de las elecciones donde
las encuestas, los distintos analistas consideran de que pues va a estar reñido, ¿no? O sea, claro, en todo caso, a propósito de eso y de las encuestas, de lo que no podemos hablar de candidatos, pero sí de algo que resulta bastante interesante, y es que históricamente en las últimas elecciones el nivel de participación de la votación en las mesas de las votaciones democráticas supera el 80%. ¿Cómo ves el panorama para este domingo? Bueno, un primer elemento, las personas menores de 60 años y obviamente mayores de 18, que es cuando empiezan a ejercer la ciudadanía, tienen el deber y la obligación de ir a votar. Eso no significa que no puedan elegir anular su voto o votar en blanco, pero sí tienen que ir. O luego presentar una excusa. O luego presentar alguna excusa, sí. Pero la gran mayoría va, participa, etcétera. Yo creo que va a ser igual, una amplia participación, y yo creo por lo menos desde el año 2006, desde la llegada de Evo Morales al gobierno, la participación es muy fuerte, porque los sectores que son contrarios a Evo Morales más bien asisten a las elecciones para intentar registrar su voto, y las grandes mayorías que están a favor de Evo Morales, o por lo menos que lo estuvieron en las últimas tres elecciones, asisten igual masivamente. Claro. ¿No? Te pregunto por el MAS y en términos regionales, ¿dónde está su mayor fuerza? ¿En La Paz, en Cochabamba? ¿Dónde reside la mayor fuerza del movimiento al socialismo? Pues yo creo que el espacio mayoritario se encuentra en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Potosí y en Pando, ¿no? Hablamos de un conjunto de departamentos donde tradicionalmente ha triunfado, ¿no? La fórmula del movimiento al socialismo. Pando, Beni son relativamente población pequeña, sin embargo decisiva en el sentido de los senadores, y bueno, el espacio que ha costado, pero que igual tiene una amplia preferencia y bueno, va a pelear si logra imponerse, Santa Cruz. Sucre, Tarija son espacios un poco complicados, ¿no? Bueno, porque adicionalmente hay toda una tradición contraria, podríamos decir, al gobierno, sobre todo una en Sucre. Tradición opositora. Y allí además, una cosa son las ciudades, una cosa son las capitales, pero otra las zonas rurales, que en este país juegan un papel determinante. Sí, bueno, y en Bolivia sucede un fenómeno curioso. Por ejemplo, tú tienes la ciudad del Alto, que es un espacio donde lo rural y lo urbano están completamente mezclados, porque la gente del Alto se traslada a su comunidad, a su provincia, para el cultivo de la papa, para sus compromisos comunitarios, pero después en la semana está en el Alto y está trabajando en la ciudad. Entonces, creo yo que este efecto lo ves también en otros departamentos. En ese sentido, lo rural, en un sentido de censo, que el censo no es algo, un movimiento, no es como una fotografía. En Bolivia está rondando el 40% y lo citadino es poco más del 60%. ¿no? Y entonces, si revisamos esto de cara a los resultados del domingo, habrá que tener paciencia y prudencia, porque matemáticamente primero llegan los resultados de las ciudades y luego llegan los resultados de las zonas más apartadas del país. Claro, y adicionalmente... me lo pregunto, ¿no? Claro, no, sí, exactamente. Adicionalmente hay un dato interesante, ¿no? O sea, sé muy bien, sin mencionar las encuestas, pero todas ellas han tenido resultados diversos y no hay, por lo menos, ninguna regularidad de una a otra. Bueno, más allá de que hay un primero y hay un segundo candidato que más o menos queda claro que tendrían la atención del voto, pero en el fondo es compleja la mirada, y eso te señala de que también el resultado va a ser complejo. O sea, el resultado no es, yo creo que no es algo que lo espera ninguna fuerza. Y en ese sentido... es decir, ¿esperas alguna sorpresa en el resultado? Yo estoy casi seguro que va a haber una sorpresa en el resultado, porque no es tan sencillo tomar una muestra y levantar los datos, la información, claro, porque es algo muy variado. Por ejemplo, te digo, mi entorno, por ejemplo, mi grupo de amigos, etcétera, es completamente variado. Y sacar una muestra de este mi entorno es un poco arriesgado, porque es completamente variado. Profesor Rojas, pero esto pasa además por los 8 candidatos opositores. ¿Pasa también por eso?
Yo creo que pasa por eso, pasa por la presencia de un candidato muy particular, ¿no? Xi. Pasa también por... Allí permíteme, te pregunto, si lo pregunto con toda seriedad, pero si hablamos de la novedad o del candidato variopinto en esta elección, Xi es surcoreano, médico, pastor evangélico, nacionalizado en Bolivia, con una postura muy conservadora. Sí, una postura conservadora que en el fondo está tratando de capturar el voto de sectores conservadores, de sectores que han visto en transformaciones sociales que se llevaron a cabo los últimos 10 años en este país. Algo que, por un lado, algunos festejamos, no me incluyo, hay otro sector de la población que se asusta, ¿no? Sobre todo empoderamiento de la mujer. ¿Sobre qué temas, por ejemplo? Empoderamiento de la mujer, ante todo, creo yo, la presencia de la mujer. Los debates necesarios de este momento histórico de la humanidad. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional en este momento tiene más mujeres que varones. Han logrado incorporar a lo que a mí me parece fantástico, un debate hace algunos años sobre el aborto que yo nunca pensé que lo iba a poder ver, mucho más en una sociedad conservadora como lo es la boliviana. El tema de la ley de la violencia contra la mujer también. Claro, ¿no? ¿Iría en esa línea? Violencia política, violencia, digámoslo así, privada al interior de la familia contra la mujer. Todo ello, y además la presencia de los grupos de homosexuales, LGBT, etcétera, que son particularmente espacios que han generado en esta población conservadora un conjunto de reacciones, y que el candidato Xi en todas estas propuestas, algunas muy conflictivas, desde tratamiento psicológico, psiquiátrico y médico para homosexuales, pasando por una serie de, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, una moralización del delito, ¿no? Señalando de que las penas van a suponer que los fines de semana las personas vayan a la iglesia, ¿no? O sea, es decir, mientras por un lado gran parte de la teoría del derecho trató de separar la moral del derecho, estos impulsos vuelven a ser moralizantes, ¿no? Entonces, esta presencia es muy radicalmente conservador, es muy particular. Y te pregunto también acerca de Paxi. ¿Cómo ves el proceso en el que fue avanzando su campaña? Y ya veremos lo que pasa el domingo. Félix Paxi es un candidato indígena. Tiene, creo yo, una presencia fuerte en algunas provincias, sobre todo de La Paz. ¿Pero embargo, se disputaría ese liderazgo con el presidente de Evo? No, yo creo de que es un... A ver, yo creo que una parte de la fuerza que tiene el movimiento al socialismo fue justamente reunir a una serie de personajes, representantes, líderes que en su momento estuvieron con el MAS, ¿no? Ese es el caso de Félix Paxi, que fue ministro de Educación. Entonces, hablamos de, sí, muy bien con sus distancias, de un candidato que viene de estas luchas sociales, que viene de esta crítica a una modernidad occidental que excluyó al indígena, que viene de esta crítica de repensar lo indígena para crear el país, que viene de esta filiación de izquierda, de relectura marxista, ¿no? En ese sentido, yo noto a Paxi que podría estar mucho más cercano de cualquier partido de izquierda que, por ejemplo, estos referentes conservadores, como por ejemplo Xi, ¿no? Ese es el panorama para despedirte. Además, me quedo con lo que me has dicho, la sorpresa de que pueda generarse el domingo, pero también algo que preocupa, ya se lo contaba Rolando y a nuestra audiencia, el llamado a la no violencia que se hace por parte de observadores internacionales y del Tribunal Supremo Electoral, a la paz, a la tranquilidad y a reconocer el resultado cual sea. Hay un principio muy importante en cualquier proceso o procedimiento, y en particular en los procesos electorales, ¿no? Que viene a ser el principio de preclusión. Es decir, hay una serie de etapas y hay una serie de instancias donde se puede manifestar la disconformidad, se puede denunciar alguna irregularidad, etc. Si no se denuncia a tiempo, las etapas van concluyendo, ¿no? Y cada una de estas etapas que concluye nos lleva al día de la elección. Los resultados no pueden revisarse por principios, no principios establecidos en la Constitución, sino principios universales, por lo menos de la comunidad occidental, de que llevado a cabo un proceso electoral, teniendo los resultados, los mismos no pueden ser revisados, salvo que en el procedimiento y en el desarrollo se pueda observar alguna irregularidad. Claro. En este caso se repite la votación generalmente a la semana siguiente o a las 2 semanas en algunas de las mesas. Sin embargo, creo yo de que es
perdón, es contraintuitivo, hasta ridículo, de que si yo me estoy presentando a las elecciones, acepto las reglas con las cuales me presento. Y no puedo decir, esas reglas son válidas si yo gano, y esas reglas no son válidas si yo pierdo. Pero es contraintuitivo. Claro, con esta reflexión lo despido, profesor, y me quedo además con esa palabra, y es que de hechos ridículos hay una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, la oposición venezolana. Eso solamente lo dejo sobre la mesa para un próximo análisis. Profesor, muchísimas gracias, un placer. Para mí el gusto. Muchísimas gracias. Bienvenida a Bolivia. Gracias. Rolando, regreso contigo. Las gracias para ti, Tatiana, también para tu invitado. Mañana volvemos a conversar acerca de la actualidad electoral en Bolivia. Ahora es momento de una nueva pausa, pero al regreso nos iremos a La Habana para conocer los detalles sobre las honras fúnebres a una de las glorias de la cultura nacional y universal. Alicia Alonso, ya se está preparando el tributo para el próximo sábado en el Gran Teatro de La Habana, el teatro que lleva como nombre Alicia Alonso. Es noticia, Cuba entró a la eternidad, una leyenda de la cultura cubana y universal. Alicia Alonso, bailarina, coreógrafa, profesora y directora. La vocación por la danza guió su vida y cuando ya había triunfado en los más importantes escenarios del mundo, se empeñó entonces en toda su esperanza y sus sueños en no volver a salir al mundo en representación de otro país, sino llevando la bandera y el arte de Cuba. Alicia Alonso falleció este jueves a los 98 años en un hospital de La Habana, al que había ingresado por complicaciones de salud. El presidente Miguel Díaz-Canel destacó el enorme vacío e insuperable legado que deja la mítica bailarina para el pueblo cubano y el mundo. Políticos, intelectuales y casas de la cultura de diversos países alabaron su talento y rindieron homenaje. La gran diva del ballet clásico viajó por el mundo, siendo reconocida por su arte. Tuvo una de las carreras más longevas que se recuerdan en la danza, dejando un inalcanzable repertorio de 134 títulos repartidos entre obras clásicas y coreografías contemporáneas. A pesar de las dificultades de visión que la obligaron a someterse a 3 cirugías que la presionaban a dejar la carrera. Alonso es particularmente admirada y apreciada por el pueblo cubano, dado su afán porque se celebraran sus triunfos como fruto de su país natal. Alonso fue embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Además, una de las fundadoras del hoy Ballet Nacional de Cuba en 1948 y de la Academia de Ballet en 1950, donde se forman nuevas figuras del ballet que siguen llenando de gloria a la isla. No hubo distinción que no alcanzara. Alonso recibió la medalla José Martí, máxima distinción del gobierno cubano de manos de Fidel Castro, el 20 de octubre de 2000. Como una figura icónica y de gran inspiración será recordada en el mundo. Y momento entonces de irnos hasta La Habana para conversar con Miguel Barnet, presidente honorífico de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, uno de los más importantes intelectuales de la isla, escritor, antropólogo. Bienvenido a Telesur, Miguel Barnet. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría saber su opinión en este minuto acerca de cuál es la verdadera trascendencia de Alicia Alonso para Cuba y el mundo. Bueno, la trascendencia que tiene Alicia Alonso para Cuba
es la mayor y para el mundo es muy grande. Es nuestra artista, la artista cubana del siglo XX y parte del XXI más universal, más completa. Creo que estábamos acostumbrados a tener a Alicia siempre presente. Sabíamos que tenía una edad avanzada, que tenía también enfermedades, pero el golpe ha sido muy, muy duro, ha sido un golpe tremendo porque hemos perdido una verdadera estrella universal. Alicia era y seguirá siendo un estandarte, una bandera de Cuba, porque era universal pero muy cubana, una formación muy integral, una vocación profunda desde su infancia prácticamente, y creo que todo eso contribuyó a que ella desarrollara sus estudios con la escuela rusa, con la escuela norteamericana, con la escuela francesa, y desarrolló una técnica insuperable, una técnica única que la acompañó también con unas cualidades extraordinarias de interpretación, porque independientemente de ser una gran bailarina, la mejor que hemos tenido en todos los tiempos, fue una gran intérprete, una gran actriz en todas sus obras, los clásicos de ella, Giselle, El lago de los cisnes, Carmen, siempre se demostró sus cualidades como actriz con un gran poder, con una gran sabiduría, un gran talento, y para nosotros es una pérdida realmente irreparable, aunque sabemos que ella será eterna, pero eso no nos consuela. Queríamos tenerla siempre cerca. Barnett, Alicia fue de los musicales de Nueva York hasta los más importantes escenarios del mundo, pero su principal voluntad fue regresar a Cuba y desarrollar esa técnica tan depurada, pero también fundar una escuela y fundar una compañía de ballet que son hoy referencia en el mundo. ¿Qué podría destacar acerca de las características de Alicia que le permitieron llegar a estos escalones tan altos de la cultura nacional e internacional? Bueno, lo primero es decir que desde su infancia y adolescencia tuvo una profunda vocación por la danza y particularmente por el ballet. Es verdad que ella empezó haciendo en Estados Unidos obras de Broadway, pero bueno, su verdadero arte estuvo siempre dirigido hacia el ballet clásico, pero todo eso es una esencia que viene de Cuba, porque ella empezó en la Sociedad Pro Arte Musical a finales de los 30 y ya en el 42 estaba en los Estados Unidos y sustituyendo a Alicia Markova en Giselle, de modo que ella siempre tuvo esa fuerte vocación y ese deseo de superarse. Tenía una formación muy integral, ya digo, de la escuela rusa primero, luego hasta que finalmente en Estados Unidos fue una de las primeras figuras del Ballet Theater. Y en 1948, como se dijo aquí en la noticia, crea en Cuba la compañía de ballet Alicia Alonso, que luego se convierte en el Ballet Nacional de Cuba, porque el sueño de ella siempre, aun cuando vivía en los Estados Unidos o cuando recorrió el mundo entero, con todos los galardones, con todos los premios, con todos los merecimientos, su interés fundamental y su sueño era crear un ballet nacional como lo creó, y una escuela también para la danza y para el ballet, y lo logró, de modo que ella no solamente es la gran intérprete, es la gran maestra también de todos los bailarines del mundo, es la bailarina de ballet más longeva y que tuvo la carrera también más larga, pero esa carrera larga está vestida de compañías extraordinarias porque bailó con las grandes figuras del mundo, hasta desde los clásicos rusos hasta Nureyev, y en fin, con todo tuvo los partenaires más importantes, porque ella lo merecía, porque fue una
una artista pues sumamente destacada, fue un verdadero genio en la escena, y alguien también con una vocación social y con una ética indiscutible, porque en momentos difíciles para ella, cuando la dictadura de Batista le quitó el subsidio en el año 56, ella regresó a los Estados Unidos y se negó a bailar más en Cuba, y cuando triunfó la revolución llegó, inmediatamente el comandante Fidel Castro le dio un apoyo, un subsidio, y se creó, gracias a él y al trabajo de ella y de Fernando y Alberto Alonso, crearon el Ballet Nacional de Cuba, que le ha dado mucho prestigio a nuestro país. Hemos visto las reacciones ante este hecho de los admiradores de Alicia en Cuba y el mundo, y decía hoy uno de los bailarines contemporáneos más relevantes del mundo, Carlos Acosta: se fue mamá, la estrella más grande de todas, Alicia Alonso, inmortal. Esto decía uno de sus discípulos, pero ¿con qué salud queda esa escuela cubana de ballet que Alicia ayudó a formar? Ella fue efectivamente, como dice Carlos Acosta, la gran maestra, el gran ejemplo, y ella dejó un legado muy grande, no solamente en sus cualidades artísticas, sus virtuosismos, como ya dije, de carácter técnico y sus cualidades interpretativas, sino que dejó una escuela, y esa escuela tiene características muy propias que las selló y las sedimentó ella junto con Fernando y Alberto Alonso, y esas características, bueno, están reconocidas por todos los grandes críticos de ballet del mundo. El ballet cubano tiene rasgos y un estilo muy peculiar. Es un ballet, por muy clásico que sea, siempre hay una sensualidad, hay una fuerza, hay una voluptuosidad, hay algo curvilíneo que no lo tienen otras compañías, y uno enseguida se da cuenta cuando ve un ballet extranjero y ve a un bailarín o una bailarina cubana, se da cuenta que hay una diferencia, que hay una soltura, que hay un impulso, que hay un brío que es muy propio de la escuela de ballet, y eso se debe a esa maravillosa artista que fue Alicia Alonso, que pudo interpretar genialmente todas las enseñanzas de sus maestros, tanto de los maestros extranjeros como de Fernando Alonso y Alberto, y otros maestros cubanos que compartieron con ella en su larga y maravillosa carrera. Y es verdad que tuvo todos los premios, pero yo sé que, porque fui amigo de ella, que si algún premio la satisfacía, era la Orden José Martí, el Premio Nacional de Danza y el amor del pueblo cubano, que siempre la ovacionó y siempre la acompañó y que la va a seguir acompañando. Gracias, maestro, por ayudarnos a mostrar a América Latina y el mundo la grandeza de un artista, de un ser humano como Alicia Alonso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversábamos con Miguel Barnett, presidente honorífico de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, valorando la figura, la talla universal de Alicia Alonso. Estos fueron los temas fundamentales que llamaron la atención durante esta jornada, y la cita es para mañana, también continuar profundizando en lo que es noticia en América Latina y el mundo.